este tipo de, de síndrome es necesario siempre que lo tengamos presente porque muchas veces confundimos lesiones que son de otra, lesiones tumorales principalmente, que son de otros compartimientos de la rayo X de tórax y olvidamos el compartimiento mediastínico. Entonces, siempre van a haber características, digamos, específicas en la radiografía de tórax que nos va a orientar si la lesión realmente corresponde o no al mediastino. El mediastino, bueno, vamos a comenzar mencionándoles el concepto, ¿verdad? Para que podamos entender de qué vamos a hablar el día de hoy. El mediastino es un espacio anatomorradiológico, un espacio donde vamos a contener diferentes tipos de estructuras dependiendo del sitio que estamos abordando. Hay mediastinos que se ubica a nivel superior. El mediastino superior es muy fácil distinguirlo porque hay relaciones anatómicas para identificar. El mediastino superior, por lo general, nosotros vamos a trazar una línea imaginaria que vaya desde lo que es el manubrio external o el borde inferior del manubrio external, justo donde se articula con el cuerpo external, y a nivel de esa articulación, ustedes van a trazar una línea que vaya hacia el reborde inferior de la cuarta vértebra torácica. Entonces, todo lo que esté por encima de esa línea imaginaria va a corresponder al mediastino superior. Ahí que vamos a contener, bueno, ahí va a estar todo lo que sería, por ejemplo, el primer arco costal, los cuerpos vertebrales T4, T3, T2, T1, hasta donde logremos visualizar. Van a haber, obviamente, estructuras viscerales, estructuras también en el área más anterosuperior podemos conseguir el timo en el caso de los niños. En fin, hay una gran variedad anatómica que vamos a estudiar más adelante a nivel del compartimiento superior del mediastino. Ahora bien, también el mediastino por debajo de esa línea correspondería al mediastino inferior. Todo el mediastino inferior lo vamos a denominar de adelante hacia atrás el mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino anterior, algunas divisiones no la consideran mucho, generalmente solamente abarca todo lo que sería la cavidad cardíaca, pero en las divisiones que hoy vamos a mencionar existe un compartimiento anterior que está inmediatamente por detrás al cuerpo del esternón y de la apófisis sifoide y por delante de todo lo que sería el corazón como tal. Cuando nosotros veamos ese espacio, que también lo podemos considerar también, no sé si ustedes lo han visto, que es el espacio aéreo retroesternal, todo eso forma parte de aire. Sencillamente, ese contenido aireado puede estar ocupado por otras lesiones de otra índole. Entonces, cuando ustedes vean esa ocupación, siempre sospechen que se trata del mediastino anterior. Todo lo que esté en el centro de todo lo que es la parte media pues del mediastino correspondería, valga la redundancia, al mediastino medio, que generalmente esto lo ocupa la mayor parte de todo, es la silueta cardíaca. Y todo lo que esté por detrás del reborde posterior del corazón y el reborde anterior de los cuerpos vertebrales dorsales sería el mediastino posterior. Esto también corresponde o tiene una relación muy similar al espacio aéreo prevertebral o también llamado espacio aéreo retrocardíaco. Entonces, cualquiera de lesiones que estén ocupando a ese espacio aéreo, piensen que hay una ocupación del mediastino posterior o que esté directamente afectando lo que son las estructuras vertebrales o los elementos posteriores. Entonces, bueno, eso es para recordar un poco de la división anatomorradiológica. También hay dos áreas que son muy olvidadas, que son la área paraespinal y la área retrocrural. Ya las vamos a abordar más adelante. Entonces, aquí les traigo otro dibujo donde se representa más o menos los mismos compartimientos.
Fíjense que uno, que es el que realmente nosotros usamos, es el de Felson, la división de Felson. Pero hay otra división que hay, o sea, para muchos autores los considera mucho más fácil. Sin embargo, recuerden que estas divisiones son dependiendo del criterio del observador, es decir, de ustedes. Ustedes van a utilizar la que mejor, digamos, recuerden o la que mejor asocien. Porque por lo menos yo utilizaría Felson, pero también fíjense que existe esta otra división. Y aquí sencillamente determina el mediastino anterior, fíjense que abarca todo, abarca todo, prácticamente todo el corazón y todo el espacio aéreo retroesternal. Un mediastino medio que ya estaría por detrás del reborde cardíaco y por delante de lo que sería el reborde vertebral, y uno posterior que ya sería el reborde anterior o medio de los cuerpos vertebrales hacia posterior. Entonces, ese es otro tipo de división. ¿Qué es lo importante que ustedes consideren aquí? ¿Cuáles vendrían siendo las relaciones anatómicas de cada uno? Por ejemplo, el superior, fíjense que iría del el ángulo de Lewis, que es la misma unión entre el manubrio y el cuerpo external, y fíjense que es muy parecido al anterior. Va luego hacia T4. Todo lo que está por arriba es mediastino superior. El anterior correspondería a todo lo que esté anterior al pericardio fibroso, y entre este y el esternón, y el medio, el corazón. Fíjense que aquí ya estaríamos incluyendo la porción anterior de la tráquea, aunque recuerden que la tráquea a veces no es muy apreciada. Y posterior, todo lo que sería por detrás del pericardio fibroso, de lo que vendría siendo también los cuerpos vertebrales y las 8 vértebras dorsales inferiores. Entonces, bueno, les había hablado acerca también del espacio paraespinal y retrocrural. Esos espacios, por favor, cancelar el audio para que no existan cambios de interferencia. Ok, entonces fíjense que no solamente cuando hablamos de mediastino nos referimos a el mediastino superior, el anterior, el prevertebral o el paraespinal o el posterior, sino que hay también dos áreas, que son las denominadas área paraespinal y la área retrocrural. Esto también se observa en una rayo X de tórax y debemos ubicarlo porque nada más y nada menos allí puede ser el origen de las lesiones mediastínicas. Y recuerden que muchas veces, a pesar de que la rayo X lateral sea o deba ser, mejor dicho, un estudio de rutina que acompañe a la proyección posterior anterior, no siempre es así. Vamos siempre a tener la rayo X PA, puede ser hasta inclusive la única que le realicen al paciente. Cuando sea así, debemos reconocer muy bien estos espacios porque estos son los espacios que nos van a identificar el mediastino. Entonces, si tenemos la lateral, excelente, perfecto. Allí podemos dividir con Felson. Pero si no tenemos la lateral, debemos entonces utilizar esta división anatomoradiológica, que es el espacio paraespinal, que vendría siendo esta franja mediastínica que ustedes ven literalmente a cada lado de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y otro que sería el retrocrural, que estaría en una relación directa entre la cavidad cardíaca y el reborde del mediastino. Allí hay varios hiatos que permiten la comunicación entre el tórax y el abdomen. Entonces, esos espacios o esa unión tóraco-abdominal se le denomina así, área retrocrural, y también asiento importante de lesiones mediastínicas. Incluyendo también toda patología infecciosa que venga de mediastino, puede inclusive llegar al abdomen, puede lesionar estructuras intraabdominales y eso se debe a esta comunicación. Ok. Entonces, bueno, les traigo acá una introducción a la clase del día de hoy para que esto se lo lleven. Recuerden que para los que están haciendo la especialidad del programa de rayos X de tórax, que cubre pues todos los módulos esenciales de interpretación, se les debe realizar como especie de un cuestionario donde pues vayan a colocar las características radiológicas o lo que ustedes consideren
hayan aprendido en este programa. Entonces, importante siempre cuando se les soliciten características radiológicas, estar presente todo lo que sería esta forma de expresarnos, ¿no? En cuanto a la parte radiológica. Y para los muchachos del Ángel Larralde, pues recuerden que para la semana que viene se estaría realizando la prueba, la primera prueba de todo lo que sería el módulo de tórax general. Y bueno, es necesario siempre que también se lleven estas presentaciones para que la puedan estudiar a profundidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que prácticamente cuando yo les menciono características radiológicas, estoy hablándoles de todo lo que se necesita. Un vocabulario adecuado, porque ustedes cuando se van a referir a una rayo X de tórax, no es, mira, yo veo una imagen blanca, no. Y aquí, con todas las características que hemos hablado, ya ustedes saben que la forma correcta de mencionar es una imagen radiopaca. Luego deben irse a un algoritmo, cómo son los bordes de la lesión, dónde está ubicada la lesión, cómo es la lesión, hay hallazgos asociados, hay signos asociados, qué pudiese ser la lesión, qué diagnóstico pudiese corresponder. Todo eso es importante. Entonces, para el punto de vista mediastínico, las lesiones mediastínicas, primero, son lesiones que son bien definidas, de borde externo convexo y nítido. Aparte, son lesiones extrapleurales. Recuerden que ayer o anteayer, cuando estudiamos síndrome pleural, hablamos de que las lesiones pleurales son muy parecidas porque primero obedecen a un borde también convexo, con unos ángulos que son obtusos, con una imagen de borde bien definido que no tiene segmentación pulmonar porque no está dentro del pulmón, no tiene broncograma aéreo porque no está dentro del pulmón. Entonces, eso nos orienta a que es una lesión de origen pleural. En este tipo de lesiones mediastínicas a veces es un poco difícil saber si es pleural o es mediastínico. ¿En qué sentido? Una forma de diferenciarlo es que si es pleural, ustedes lo van a ver hacia las convexidades laterales de los campos pulmonares. Pero si es mediastínico, ustedes lo van a ver entonces hacia la región central. A pesar de que las características radiológicas son muy similares, la localización les da el diagnóstico diferencial y por cuestiones obvias anatómicas. Si ustedes ven la imagen que está en el espacio paraespinal, ustedes, ok, pueden decir, esto puede ser pleura, pero también puede ser mediastino. Ahora, si ustedes ven que la lesión está hacia la convexidad lateral, ustedes a eso no le pueden decir que es mediastino, porque eso ya vendría siendo una lesión que está en la pleura, pero por fuera, o sea, los laterales del hemitórax. ¿Ok? Lo otro es que el borde interno es invisible. ¿Cómo es eso? O sea, que donde él está pegado, donde está adherido, está borrado. Se borra o se oblitera con las estructuras que están haciendo relación con él. No sistematizada, no involucra segmentos pulmonares, no hay broncograma aéreo, tampoco porque no es un hallazgo alveolar. Entonces, cuando ustedes estén frente a una lesión de origen pleural, recuerden que tiene también otras características que deben estar asociadas, como por ejemplo, recuerden que las lesiones pleurales pueden estar calcificadas en el caso de que sean placas pleurales o calcificaciones pleurales. En las lesiones mediastínicas no pasa así, por lo general no. Son lesiones pues bien definidas. No pasa porque él reflexiona la pleura, o sea, la desplaza, o sea, no tendría nada que ver con la pleura. Entonces, fíjense, generalmente las lesiones mediastínicas se presentan así, o sea, esto es un hallazgo muy, digamos, muy típico de las lesiones mediastínicas. Entonces, fíjense cómo se observa. Primero, fíjense que la franja o lo que es el espacio paraespinal está ensanchado, condicionado por una imagen radiopaca que los bordes internos de la lesión, es decir, lo que están contactando con el espacio paraespinal, está obliterado. No se ven, o sea, no se ve hasta dónde finaliza la lesión. Lo que sí se ve es a dónde finaliza es cuando son los bordes externos, que son los que está señalando la flecha. Allí sí hay un límite con el parénquima pulmonar, porque son bordes convexos nítidos, bien visibles. En cambio, los internos no se ven. Esa es la primera característica. La segunda característica es, obviamente, son de densidad radiopaca
Y aparte de eso, son lesiones que involucran el mediastino, el espacio paraespinal. Porque, ¿qué diagnóstico diferencial puedo hacer aquí? Bueno, aquí no hay mucho que pensar y que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con pleura o con parietal. A pesar de que son características muy parecidas, esta lesión, fíjense que tiene una importante relación, incluyendo hasta un compromiso bilateral de la franja mediastínica o del espacio paraespinal. Las lesiones de este tipo se comportan como lesiones de tipo mediastinal o mediastínica. Ahora, este mismo paciente, yo decido realizarle la proyección lateral, que es, vendría siendo, la proyección lateral sería como un gol estándar para poder precisar la ubicación del mediastino. Entonces, cuando ustedes sospechen una lesión mediastínica, sugieran luego realizar una rayo X de tórax lateral. En el caso, por ejemplo, de los rurales hoy acá presentes, que, bueno, evidentemente, si están en un ambulatorio donde no hay tomografía, donde no hay ningún estudio por imagen, está un pueblito por allá botado. En esos casos, pues sugieran la lateral. Ya cuando en el caso acá ya de los médicos que están frente a una red hospitalaria de tercer, cuarto nivel o en una clínica donde ustedes observan esta lesión, ahí ustedes solicitan entonces la tomografía. Ya no hay para dónde más, como quien dice, para dónde correr. Ahí hay un solo estudio por imagen que te puede ayudar. O la radiografía lateral, que nos va a dar poco precisión, o la tomografía, que pues obviamente nos va a dar mucho más datos, muchas más características. Pero por lo menos pueden comenzar a estudiar el paciente con la lateral. Entonces fíjense que aquí se observa la gran masa que ustedes ven acá en la proyección posterior, está ocupando, se podría decir, el mediastino anterior y todo o parte del mediastino superior. Entonces, bueno, eso es una forma, fíjense que aquí está el ángulo de Lewis, aquí más o menos, y de aquí ustedes trazan una línea paralela, ¿verdad? Con lo que sería el hemidiafragma, y de allí contactan lo que sería T4. Ya todo lo que esté contactando por encima es superior, y fíjense que esta lesión fácilmente tiene un compromiso superior y un compromiso también del mediastino anterior, según Phelps. Ok, ahora, cuando hablamos de mediastino, este tema es muy rico en signos. O sea, debemos utilizar varios signos radiológicos que nos van a ayudar a identificar de qué tipo de lesión mediastínica estamos hablando. Uno primero es el signo extrapleural, que ya vamos a hablar de él. Generalmente esto obedece mucho a los ángulos de la lesión. El signo del ilio tapado también nos orienta muchísimo sobre si la lesión es más o menos muy parecido a lo que es el signo de la silueta, pero estos tipos de signos, ya sea el de ilio tapado o de convergencia iliar, nos ayuda muchísimo a precisar si la lesión es de origen vascular o si la lesión es de origen tumoral. El signo cérvico-torácico también nos indicaría un poquito acerca más o menos de dónde está ubicada la lesión en la proyección postero anterior, y el signo tóraco-abdominal o de iceberg, igual para las ubicaciones. Ok, entonces, ¿con qué se come el signo extrapleural? El signo extrapleural lo que nos dice es si la lesión está dentro del pulmón, es decir, es intraparenquimatosa, o está por fuera del pulmón, es decir, es extrapulmonar. La forma muy sencilla de identificarlos es a través de los bordes. Este esquema es el que utilizábamos en el servicio. Es muy fácil porque nos ayuda a identificar inmediatamente más o menos hacia dónde está la lesión. Y esto es fundamental, muchachos, porque le van a dar datos importantísimos al tratar. Ok, bueno, fíjense muy bien entonces. Toda lesión que está por dentro del pulmón, llámese, fíjense, este es el campo pulmonar. Bueno, aquí no estoy señalando, déjenme mostrarle acá con una flecha. Ok. Esto vendría siendo el campo pulmonar derecho. Esto representado en amarillo vendría siendo la pleura. Recuerden que no sabemos diferenciar entre si eso es la pleura parietal o la pleura visceral.
Y esta gran imagen roja, circular, bastante importante, simularía una masa. Ok. Fíjense que toda imagen que esté dentro del pulmón, como esta, va a observarse como ángulos agudos. Y se vería así. Fíjense cómo se aprecia el ángulo. Miren bien cómo se observa. En el caso contrario, eso es cuando la lesión está dentro del pulmón. Pero cuando la lesión está por fuera del pulmón, fíjense el ángulo. Miren acá cómo el ángulo hace esta reflexión. Entonces, esto es un ángulo obtuso, ¿verdad? Y esto es un ángulo agudo. El ángulo agudo, tal como se define, es menos de 90 grados. Entonces, sería algo así. Correcto. Esto es aritmética simple, solamente para que recuerden. Esto es un ángulo agudo. Y el ángulo obtuso, obviamente, ya vendría siendo una estructura un poco más abierta, formando un ángulo de mucho mayor de 90 grados. Entonces, bueno, tomando en consideración eso, sencillo. Lesión que tenga ángulos puntiagudos o ángulos agudos está dentro del pulmón. Lesión que tenga ángulos obtusos o ángulos abiertos está por fuera del pulmón. Vamos a llevar esto entonces a la práctica. Esto es una imagen acá, fíjense que dos imágenes, una intrapulmonar y la otra extrapulmonar. Fíjense que acá, si ustedes aprecian, miren la lesión, cómo hace esta pequeña reflexión acá, determinando un ángulo agudo. ¿Sí lo ven? En cambio, acá, fíjense, igualito. También tiene esto es el hilio pulmonar, pero si observan, fíjense que tiene también un comportamiento agudo, un ángulo, forma un ángulo agudo. Cuando esto es así, decimos que la lesión está dentro del pulmón, es intraparenquimatosa. Ahora bien, cuando la lesión tiene bordes obtusos, como el siguiente cuadro que les estoy enseñando, la siguiente imagen, fíjense que acá los ángulos pues son bastante abiertos. Estos ángulos tan abiertos, mayores de 90 grados, indican que la lesión está por fuera del pulmón. Entonces, aquí recuerden siempre la imagen que les estoy señalando arriba para que lo puedan llevar a la práctica y puedan conseguir un poco de lógica. Este es el signo extrapleural, un signo básico que utilizamos nosotros. Sin embargo, hoy se lo llevan ustedes como una herramienta indispensable para que lo comiencen a utilizar en sus pacientes. Recuerden entonces siempre, porque esto nos ayuda muchísimo al diagnóstico diferencial. Y tan sencillo como es el signo extrapleural o el signo de los ángulos. Ok, continuamos entonces. Ahora viene otro que es el signo de la silueta. El signo de la silueta ya, algunos muchachos que ya pasaron por el patrón alveolar se pudieron dar cuenta de cómo funciona el signo de la silueta. Para los que no, el signo de la silueta indica si la masa o la lesión, recuerden que el signo de la silueta se aplica para mediastino y para síndrome alveolar, lo que nos indica es la lesión está anterior o está posterior. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, si la lesión borra u oblitera el borde donde se encuentre, ya sea el borde cardíaco, el borde mediastínico, el borde mediafragmático. Si lo oblitera, ustedes van a decir, recuerden la palabra obliterar, bueno, también llamado borrar o solapar, lo borra, lo solapa, vamos a verlo así. Hablamos de que la lesión está anterior. Pero si al contrario, yo veo que esta lesión aparece así, por ponerles un ejemplo, está el borde acá y va así el borde cardíaco, y hay una adecuada diferenciación entre el borde cardíaco y la lesión, entonces ya ahí estaríamos hablando de que se ubica a nivel posterior. Esto se denomina signo de la silueta y después vamos a abordarlo bastante bien cuando estemos en el módulo de alveolar. Sin embargo, bueno, hoy se los menciono muy por encima para que también lo tengan presente. Ok, ahora viene lo que sería el siguiente signo.
Ok, hay un signo denominado el signo del hilio tapado y el signo de convergencia iliar. Lo que nos dice el signo de convergencia iliar es lo siguiente. Si son, fíjense bien, si las arterias pulmonares van en dirección al hilio, son lesiones de tipo masa. Es decir, si las lesiones se dirigen hacia el hilio, si las arterias van en dirección al hilio, ¿qué pasa? Recuerden que anatómicamente todos los vasos deben ir o deben partir, mejor dicho, del hilio pulmonar. Si ustedes ven que hay una lesión que está ahí juxtapuesta, pero ustedes ven que todas las arterias siguen su cauce y van directamente al hilio de donde parte, en el caso de las arterias, en el caso de las venas, van a drenar hacia el hilio, son masas mediastínicas. Si en cambio las arterias o las venas van más bien en dirección a la lesión, indican que son de origen vascular. Entonces, esta imagen, y es bastante representativa, se observa unas imágenes, ¿verdad? Radiopacas que corresponden a los vasos pulmonares. Fíjense que cada uno de los vasos pulmonares obedece su cauce, es decir, tiene una obediencia importante con el hilio pulmonar izquierdo. Van hacia donde es su origen. Cuando es así, tal como lo señala acá la flecha roja, lo que toda la masa es de origen tumoral. Cuando esto se interrumpe, es decir, cuando estos mismos vasos más bien no van en dirección al hilio, sino que van en dirección a la masa, ya después lo vamos a ver, estaríamos frente a una lesión de origen vascular. Esa es la forma clásica de poder diferenciar una lesión de origen tumoral de una lesión de origen vascular y se le denomina el signo de convergencia iliar. Ok, aquí una representación, fíjense que aquí están las arterias, fíjense que cada una de las arterias van en el caso, bueno, esto ya vendría siendo el signo del hilio tapado. Si el signo del hilio tapado, si no se ve el hilio, podríamos decir que es una masa mediastínica, que se ubica anterior. En cambio, si se ve el hilio, indica que es posterior. Es algo muy parecido al signo de la silueta, sin embargo, yo prefiero que ustedes se guíen con el signo de la silueta. Y que una vez identifiquen la ubicación, apliquen el signo de convergencia iliar, porque el signo de convergencia iliar les va a decir si la lesión es de origen vascular o si la lesión es de origen mediastínico, tumoral, dependiendo de la dirección de las arterias. Hay otro signo que se denomina el signo cérvico-torácico. Y el signo cérvico-torácico lo único que nos dice es que la lesión, en este caso la lesión radiopaca, ¿verdad? Mediastínica, sobrepasa la clavícula izquierda. Si sobrepasa la clavícula izquierda ya es suficiente para dar el apellido del signo cérvico-torácico positivo. Hallazgos muy frecuentes para identificar diagnósticos más precisos. Si tenemos en consideración los signos nos van a decir fácilmente hacia dónde está el diagnóstico de esa lesión. Entonces, fíjense, aquí se observa fácilmente en la rayo X lateral que la lesión está evidentemente hacia el mediastino posterior, pero también con una importante extensión hacia el mediastino superior. Entonces, eso es lo que nos indica el signo cérvico-torácico. Hay otro signo que se denomina el signo tóraco-abdominal. El signo tóraco-abdominal es mucho más sencillo. Lo que nos indica es que la masa está obedeciendo hacia lo que es el espacio retrocrural o tiene una relación directa con el espacio retrocrural, tal como aquí vemos en esta imagen que está ocupando, no solamente produce un signo de la silueta negativo, fíjense que no borra ni el hemidiafragma ni tampoco borra el borde cardíaco derecho. Cuando esto ocurre, nos indica, mira, la masa está por detrás, pero es una masa bastante definida, radiopaca, con un borde convexo visible, pero un borde interno que se solapa o se oblitera,
indicaría entonces que es una masa, primero, de origen mediastínico y segundo, de origen posterior, por sencillamente el signo de la silueta. Hay otros signos que también tomamos en cuenta, lo vimos en cardiovascular y aquí, bueno, se los repaso, que es el signo del tercer mogul. El signo del tercer mogul, recuerden siempre que hay ondulaciones fisiológicas del borde cardíaco izquierdo. Recuerden que una es el callado de la aorta, otra vendría siendo lo que correspondería al a la arteria pulmonar izquierda junto con la aurícula, y otro vendría siendo el ápice. El signo del tercer mogul es una nueva ondulación, una nueva imagen que aparece generalmente entre la arteria pulmonar izquierda y el ápice. Y es un abultamiento, tal como lo señala la flecha amarilla. El signo del tercer mogul importantísimo, si ustedes lo ven, porque el signo del tercer mogul nos podría indicar crecimiento auricular izquierdo, nos podría indicar aumento o dilatación de la arteria pulmonar izquierda, nos podría indicar una serie de cosas, inclusive mixomas cardíacos, que podríamos sugerirle luego al clínico. Recuerden que las causas de ensanchamiento mediastínico no siempre es patológico. Hay muchas veces que el técnico no realiza de forma correcta la radioequia de tórax. Entonces, si el paciente está poco inspirado, está mal rotado, mal colimado, toda esa serie de criterios están poco tomados en cuenta, allí ustedes pueden observar un ensanchamiento mediastínico. Y el ensanchamiento mediastínico no es patológico, sencillamente es una mala técnica del técnico. Las variantes normales también pueden ocasionar ensanchamientos mediastínicos, tales como la presencia del timo en los pediátricos. Recuerden que muchas veces podemos conseguir ensanchamientos que son en los pediátricos son siluetas cardíacas bastante considerables, y esto ocurre sencillamente por la presencia del timo. Vasculares, bocios, otras también pueden ocasionar ensanchamiento. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de la presencia del gas en el mediastino. Esto se le denomina el signo del diafragma continuo. Fíjense que casi siempre son signos. Vamos a observar que entre lo que es el hemidiafragma y todo el reborde inferior de la silueta cardíaca se aprecia una interfaz que genera una continuidad del hemidiafragma. Esto no debería verse. Cuando ocurre, descartar la presencia de aire libre. Muy característico observarlo en el caso del neumomediastino. Presencia de gas en el mediastino, bueno, descarten acalasia, divertículo de Senker, hernias hiatales, todo lo que ustedes puedan sospechar que genere la presencia de una rotura del sistema aéreo. Entonces, esto ocasiona la presencia de aire libre en cavidad torácica. La presencia de calcificaciones en el mediastino, la más frecuente de todas es la del callado de la aorta, y en ese caso obedece a placas de ateroma o placas de ateromatosis calcificada. Ahora, si ustedes ven calcificaciones ya a nivel del mediastino anterior, realizaron la rayo X lateral y observan calcificaciones importantes, siempre descartar la presencia de lesiones nodulares calcificadas a nivel de la tiroides, teratomas, timomas, que son las más frecuentes. La forma va a variar dependiendo de la lesión calcificada que esté en el mediastino anterior, y de la forma vamos a tener un diagnóstico. En el mediastino medio también lo más frecuente obedece a linfáticos. Pueden ser linfáticos, pueden ser mediastinitis, entre otros. En el mediastino posterior, el más frecuente son los tumores neurogénicos. Otras lesiones como aneurisma aórtico, absceso paravertebrales, también pueden ocasionar lesiones del mediastino posterior. Para eso nosotros nos ayudamos de la forma de la lesión. Bueno, ya queda menos de un minuto. La invitación es para el mismo link, la misma clave, para luego continuar al síndrome mediastínico. ¿Okay? Queda menos de un minuto. Ya vamos entonces a entrar a la siguiente clase.